Listo, se comenzó a grabar. Voy a hacer presentación de pantalla. Listo. ¿Me pueden confirmar si ven ya la presentación? Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, entonces nos encontramos ya en la recta final. Estamos en la 6ª semana de esta formación en diagnóstico de la zona de estudio. Entonces la temática de esta semana era abordar unas herramientas de diagnóstico de las tradicionales, de las que ya conocíamos de pronto en la universidad, que de pronto hemos venido trabajando, pero de pronto es como entre todos buscarle el enfoque para aplicarlas en el tema de la extensión rural. Y pues yo ya hice como el análisis y sí se presta, y pues también pues la idea es como escucharlos a ustedes, cómo las podemos de pronto vincular. Bueno, déjenme aquí apago esto, que eso suena mucho. Bueno, comencemos. Entonces, dentro de las herramientas de diagnóstico, estas son las tradicionales, generalmente utilizadas en el campo empresarial, en el tema de proyectos. Y entonces se dice que en el proceso de diagnóstico es el estudio de los problemas presentados y la elaboración de un plan de acción para encontrar una solución. ¿Sí? De eso se trata el diagnóstico. Y los objetivos de las herramientas de diagnóstico empresarial son fortalecer las competencias personales y conocer el clima organizacional de las empresas. Y algunas de estas herramientas son, entonces estamos la matriz FODA, ¿sí? El árbol de problemas y el árbol de objetivos, pues que van muy de la mano. Y el de causa y efecto a través del diagrama de espina de pescado. Entonces yo sé que estas sí las han manejado bastante tiempo, las conocen. Entonces la idea es como abordarlas de pronto rápidamente. No quería dejar de mostrárselas porque pues, son unas herramientas de diagnóstico que son base para cualquier aplicabilidad. Empecemos con la matriz FODA. Entonces se dice que la matriz FODA es el acróstico, ¿no? ¿De qué? La F de fortalezas, la O de oportunidades, la D de debilidades y la A de amenazas, ¿sí? Eso es lo que significa FODA, y de pronto revisando diferentes bibliografías la encontramos con otro nombre, ¿cierto? Con el nombre de DAFO, que es la misma acróstico, lo que pasa es que comienza con debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, o también se identifica como DAFO, FODA, pero a mí me ha gustado pues la argumentación de unos autores que dicen debería llamarse FODA. ¿Por qué? Porque eso es una herramienta participativa, ¿cierto? Y si la vamos a hablar en extensión rural, pues obviamente debe ser todavía mucho más participativa con la comunidad. Y dado pues que se han hecho como investigaciones de la parte pues psicológica, se dice que cuando un grupo de personas comienza hablando de cosas negativas, pues toda la reunión empieza mal, o sea, empieza con un ambiente pesimista, y entonces al desarrollar una matriz de estas, donde se busca encontrar problemas, pero también oportunidades, va a ser como unos resultados de pronto pues negativos y pesimistas, como ya lo mencionaba. Entonces, por eso es la razón de que anteriormente nosotros la conocíamos en la universidad como la matriz DOFA, ¿cierto? O DAFO, pero entonces era porque comenzaba con la D de debilidades. Entonces, imagínense ustedes, estamos con nuestra comunidad rural, ¿cierto? Nosotros como extensionistas estamos dirigiendo el taller de que vamos a hacer la matriz DOFA en este caso, y empezamos a la comunidad preguntándole, bueno, ¿qué debilidades tiene? Entonces ya empieza la comunidad a empezar, no, es que como debilidad es que somos muy desunidos, es que nos falta capacitarnos más, es que no tenemos líderes, o sea, empiezan como a ver cosas negativas que lo que van a originar es que todo el ambiente genere una atmósfera pues negativa, pesimista. Entonces, ese autor que me convenció de no, hay que hacer que comiencen con cosas positivas. Y por eso él habla que debería comenzar con las fortalezas y las oportunidades, llamando así pues la matriz FODA. Entonces, imagínense el mismo escenario, pero hablando primero de las fortalezas de la comunidad, ¿sí? Después de las oportunidades, entonces ya el clima se vuelve positivo, proactivo, empiezan a surgir ideas, y después de último atacamos las debilidades y las amenazas, ¿sí?
Entonces, a veces uno es mejor primero recibir las buenas noticias y después las malas noticias. Esto parece de pronto no tener mucha importancia, pero créanme que cuando uno trabaja con comunidades rurales y las dinámicas sociales que se pueden desarrollar allá, sí van a afectar. Créanme que es muy bueno comenzar con las cosas positivas y dejar después las cosas negativas. Bueno, la matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto o empresa. Por eso es que se trae aquí a colación con el tema de extensión rural. Nosotros la podemos utilizar inclusive para la vida diaria, ¿sí? Para comprar de pronto un apartamento, una casa, un problema familiar con nuestros hijos, con nuestras familiares. Uno empieza, bueno, qué fortaleza se tiene, qué debilidades tiene, qué oportunidad. O sea, cualquier cosa, inclusive en lo personal, se puede trabajar. En cuanto a un producto, a un servicio, en cuanto a una empresa o emprendimiento, inclusive pues a una comunidad, ¿sí? Se puede aplicar esta herramienta. Y lo que busca es pues, conocer o hacer un estudio en un momento determinado del tiempo. Entonces, básicamente, una matriz FODA es como una radiografía que se le hace a una situación particular, ¿sí? No hablemos de pronto de una empresa, porque se puede aplicar a una empresa, pero se puede aplicar, como les decía anteriormente, en cualquier ámbito. O sea, hablemos mejor de situaciones. Podemos aplicar una matriz FODA a un proyecto productivo, podemos aplicar matriz FODA a una finca, ¿cierto? Podemos aplicarle FODA a una comunidad, podemos aplicarle FODA a una cooperativa, a un emprendimiento, podemos aplicarle FODA a las empresas. Entonces, tiene muchas formas de ser aplicada. Por eso se dice que a una situación puntual. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son particulares de ese momento. O sea, si vamos a hacer una matriz FODA del presente, pues solamente vamos a tener en cuenta las variables del presente. No vamos a mezclar cosas del pasado, cosas del futuro, sino es lo que se tiene en el momento. Luego de analizarlas, se debe tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. Entonces, mire que esta herramienta, además de tener la parte de diagnóstico, también da la posibilidad de dar como el segundo paso, que es empezar a tomar decisiones, o sea, a planificar, ¿sí? Diagnóstico, pues bueno, ahorita que les muestre la matriz se van a dar cuenta en qué parte se planifica y en qué parte es donde se hace el diagnóstico. Bueno, dice, luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivamente análisis de forma periódica, como ya hemos visto en otras herramientas de diagnóstico, sobre todo las que vimos que fueron de transferencia de la FAO, que se hace primero la aplicación de la herramienta y después de un tiempo, después de que se hace un plan de intervención, de que se hacen talleres, actividades, capacitaciones, ¿sí? Para mejorar la situación que se encontró en ese diagnóstico, se vuelve a realizar o aplicar la herramienta para verificar si hubo un cambio gracias a esa intervención. Y si hubo un cambio, pues mantenerlo y si de pronto no se logró, pues hacer la revisión, o sea, aplicar ciclo PHBA, ¿cierto? Si se encuentran defectos, problemas, pues da la oportunidad de hacer verificación y volver a replantear para actuar de la mejor manera. Entonces, por eso es que esta herramienta también se aconseja hacerlo sucesivamente, o sea, pues tampoco cada semana, cada mes, no, sino cuando realmente se vea que se hizo una intervención, o sea, se hizo una acción que produzca pues un cambio y que de pronto desde nuestras empresas que representamos, nuestras entidades, queremos verificar si se lograron los resultados, ¿sí? Con el propósito de conocer si estamos cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra formulación estratégica. Esto es aconsejable dado que las condiciones externas e internas son dinámicas y que algunos factores cambian en el paso del tiempo, mientras que otros sufren modificaciones mínimas. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales la matriz FODA se debe hacer, o hablando de forma general, los diagnósticos se deben hacer, pues, de pronto de una vigencia de 1 año, 2 años, o sea, a partir un proyecto productivo o un plan de intervención con un diagnóstico realizado hace 5 años, ya en este momento, pues, no tiene, pues, validez.
¿sí? Por ejemplo, esta pandemia que nos tocó, que nadie se la esperaba, y de pronto todos teníamos unos proyectos, unos planes de intervención, unas agendas y que se vieron totalmente desbaratadas, ¿sí? Entonces, hoy en día los cambios que sufren pues el mundo hacen que esos diagnósticos sean un poco más, o sea, sean más actualizados, sean más recientes. Bueno, ¿cuál es el objetivo primario del análisis FODA? Dice, consiste en obtener conclusiones sobre la forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, ¿sí? O sea, con las cosas que tiene el individuo, hablemos ya en temas de extensión rural, las cosas que tiene la comunidad, qué fortalezas tiene la comunidad, qué debilidades tiene, y con eso, cómo es capaz de afrontar o potencializar las oportunidades y las amenazas que se encuentran en la parte externa, ¿sí? Y si también lo hablamos en vez de comunidad como finca, ¿qué fortalezas tiene la finca o el productor? ¿Qué debilidades tiene la finca o el productor? Y con esas cosas internas, ¿cómo es capaz de potencializar o sobrellevar las amenazas y las oportunidades? Básicamente es eso. Bueno, acá sugieren otra forma de hacer análisis en la matriz FODA, y es que normalmente nosotros y varios autores sugieren de que la matriz FODA siempre se hace del presente, de cosas reales, de que aquí no se parten de supuestos, ¿cierto? Siempre la matriz FODA es lo real, presente. Pero hay otros autores que de pronto dicen, bueno, vale la pena hacer análisis de cosas, de pronto una matriz FODA del pasado o puede ser una matriz FODA del futuro, ¿sí? Proyectada a 5 años, a 10 años, y eso nos permite hacer diferentes análisis y tomar diferentes enfoques. Eso sugieren otros autores, y todo lo pongo como a consideración, ese tipo de forma para hacer esa proyección. Bueno, ¿cómo es la estructura de la matriz FODA? Entonces yo les decía que las fortalezas y las debilidades son factores internos. Estos factores internos, pues nosotros tenemos como la injerencia, o sea, yo les digo a mis aprendices que es donde yo tengo la responsabilidad, la culpa. Por ejemplo, las fortalezas de una finca, entonces que la fortaleza de la finca es que está bien organizada, que llevan costos de producción, que llevan registros, que las personas que llevan la finca o que administran la finca están bien capacitadas, son dinámicas, son buenos líderes, ¿sí? Y los responsables de eso, de que tengan todas esas capacidades, de que sean buenos líderes, de que estén capacitados, de que lleven formatos, pues ¿quién fue el que tuvo la responsabilidad o la injerencia o la culpa? Pues las personas, ¿cierto? Ellos son los que tienen esa injerencia en esa situación. Y las debilidades que son internas, por ejemplo, puede ser todo lo contrario que acabo de mencionar, que no llevan registros, que son desorganizados, que no tienen liderazgo, que son individualistas, que por ejemplo, se me perdió esto. ¿Qué más puede ser? Que son desorganizados, que no llevan costos de producción, que no se capacitan, que no se actualizan, ¿cierto? ¿Y quiénes son culpas de que no estén actualizados, de que no se capaciten, de que no sean buenos líderes? Pues de ellos mismos, porque existen las herramientas para poder mejorar todas esas habilidades, ¿sí? Uno se puede capacitar, puede buscar cursos virtuales, que hay, muchos son gratuitos, formarse en el SENA también de forma virtual, muchas universidades que también hay mucha información en internet, ya no hay excusa. El tema de liderazgo también hay buena información, buenos libros que de pronto le permiten desarrollar esas habilidades. Entonces, son cosas que uno tiene la responsabilidad. Cosa diferente con las oportunidades y las amenazas, que son aspectos externos, que no tenemos injerencia, que no somos responsables. Por ejemplo, una oportunidad, que el precio del café alcanzó a llegar a 1.900.000 la carga, ¿sí? Los 125 kilogramos. Ahorita, no sé, creo que estará a 1.600.000, no revisé hoy. Eso es una oportunidad externa, que yo creo que, por ejemplo, un finquero, un cafetero, Pepito Pérez,
que él diga, no, es que yo necesito que el precio suba y gracias a esa persona se subió, eso es imposible, ¿cierto? Inclusive un país que todos los colombianos digan, no, el precio del café tiene que subirse, tampoco hace peso para que realmente exista ese cambio de precio. O sea, nosotros no tenemos ninguna injerencia, ninguna posibilidad de hacer un cambio con las acciones que hagamos, ¿cierto? Son oportunidades afuera que es muy difícil de modificar. ¿Qué se pueden hacer? Pues aprovecharse, ¿sí? Al máximo, pero no tenemos la posibilidad de hacer un cambio con ellas, ¿sí? Oportunidades, por ejemplo, la subida de precios, bueno, que en el caso del café, pues nos va bien, pero en otros aspectos nos va mal, porque, por ejemplo, las personas que hacen importaciones, que compran de afuera, que hacen importaciones y pagan en dólares, en estos momentos se ven afectadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una empresa, un almacén agropecuario que está trayendo fertilizantes y demás productos de afuera, de Estados Unidos, de Alemania, de Canadá, y que tiene que pagar en dólares, pues obviamente para él la subida del precio del dólar es una gran amenaza, ¿sí? Hoy en día la noticia es que el dólar está llegando a los 4.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿será que la subida del dólar nosotros podemos hacer algo para que el precio baje? Muy difícil porque tiene que ser una acción, mejor dicho, de gran magnitud nacional, inclusive mundial, para que realmente exista ese cambio en la divisa. Entonces, por ejemplo, oportunidades, por ejemplo, que el gobierno decida cambiar las tasas del Banco de la República, que el gobierno, por ejemplo, dé unos programas que beneficien a eh, que diferentes ONGs internacionales estén brindando recursos económicos a las comunidades rurales. O sea, son cosas de afuera, externas, que los productores no tienen injerencia. Ya amenazas son cosas también negativas, que son externas, que no tenemos injerencia. Por ejemplo, inclusive en la parte de agrícola, en el tema de, por ejemplo, que viene una plaga de langostas que viene, no sé, de otro país y que está invadiendo los cultivos de arroz en el Cesar, ¿cierto? Eso sería una amenaza. ¿Por qué? Porque por más que se hagan controles de plagas, esa plaga que viene en nubes y que puede arrasar en una sola noche un cultivo, se sale de las manos, no podría haber un control, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de clima, una amenaza a cambio climático que tenemos que tenerlo en cuenta siempre, inundaciones, derrumbes. No podemos hacer nada, lo que podemos hacer son cosas para mitigar, para que no nos dé tan duro, ¿sí? Por ejemplo, si la amenaza es que posiblemente el precio del café baje, que estamos todos contentos con un precio de 1.600.000 de la carga, 1.700.000 de la carga, y baje a lo que estaba anteriormente cuando fue la crisis cafetera, que bajó a 560.000 pesos la carga. Eso va a ser muy difícil de poder, pues, afrontar esa amenaza, pero se pueden hacer pequeñas cosas para mitigar. ¿Y qué cosas se pueden mitigar? Pero eso ya sería como una estrategia. Por ejemplo, hacer transformación del café, ¿cierto? Lo tenemos en café pergamino y podemos transformarlo, de pronto hacer el proceso de descascarillado, de tostión, de molienda, empacarlo y ya venderlo como un producto final para que el precio materia prima cambie con respecto a un producto final, a un producto terminado. Entonces, se pueden hacer cosas, pero no se pueden controlar completamente los factores externos, ¿sí? Es lo que se analiza dentro de una matriz FODA. Bueno, miremos ahora cada una y tratemos de pronto de encontrar el enfoque en la extensión rural. Dice que las fortalezas que son las capacidades especiales con que cuenta la empresa. Cambiamos la empresa por la comunidad rural o por la finca y que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. O sea, ¿qué me hace mejor que otra comunidad rural? Pues obviamente las comparaciones son odiosas, pero para el ejercicio puede ser de pronto, pues, significativo, ¿cierto? Esta comunidad de la vereda, digamos, de San José de Arévalo, ¿qué la hace diferente o mejor con otra comunidad, digamos, que por allá de Lebrija, de la vereda, no sé, Matarratón, me inventé, ¿sí? ¿Qué la hace diferente? Ah, no, es que nosotros tenemos
un buen líder, que trabajamos unidos, que somos siempre optimistas, que somos muy organizados, que tenemos una buena forma de transmitir la comunicación, ¿cierto? Nos relacionamos bien con los vecinos, tenemos buenas capacitaciones que hemos venido recibiendo del SENA, valga la cuña. Entonces, son cosas positivas que tiene la comunidad o la finca, ¿sí? Por ejemplo, recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen y actividades que se desarrollan positivamente. Puede ser, por ejemplo, no es que aquí en la comunidad estamos trabajando con el tema de productos orgánicos, manejamos el tema ecológico con controladores biológicos, ¿sí? Entonces, es una fortaleza que tenemos, que siempre estamos pensando en el medio ambiente. Son cosas que se pueden tener como fortalezas. Ahora veamos el tema de las oportunidades para seguir como el orden de lo que es FODA, ¿cierto? Primero las cosas positivas y después las cosas negativas. En oportunidades dice que son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, o sea que uno puede, están afuera, generalmente son noticias y ahí donde de pronto hacer el jalón de orejas, pero más que todo para todos, para los extensionistas y también para los productores, para los campesinos. Y es que esas oportunidades están escondidas, ¿sí? Están afuera y toca descubrirlas, toca encontrarlas. ¿Y para eso qué hay que hacer? Pues estar en la jugada, leyendo, parte de todo lo que cosas negativas. Y no, pues sí hay muchas cosas de esas, pero hay que ser capaces pues de hacer el filtrado y vigilar lo que pues para nosotros respete que es importante, ¿sí? Entonces, pues a mí me gusta mucho el Twitter como una red social y a la gente no le gusta porque de pronto a veces no la entiende. El Twitter simplemente es seguir a alguien y si uno lo sigue puede leer lo que él da como opinión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo sigo a James Rodríguez, pues de pronto voy a tener información de los partidos, de por qué no lo convocaron a la Selección Colombia, de pronto con los celebridades con los que estuvo el fin de semana, ¿cierto? Si sigo a la Negra Candela, pues voy a tener información de chismes, ¿sí? Farándula. Si sigo de pronto a Carlos Vives, pues voy a tener información de sus próximos conciertos, de sus canciones, pero eso es por el lado como de la farándula, pero si yo sigo, por ejemplo, a Portafolio, a Poder, a Revista, no sé, Semana, a Dinero, al Tiempo, al Espectador, bueno, a todos, o sea, de pronto ustedes dicen, bueno, estas son como más, metiendo el lado político, estos son más de este lado, este es de otro lado, pero la verdad es que la información está escondida en los diferentes bandos de los que ustedes de pronto no sé, los que de pronto ustedes pues participan, pero lo importante es la información, o sea, ahí sí me toca, si no estoy de acuerdo con tal periódico, no importa, me toca seguirlo porque de pronto suelta una información importante que le sirve a un productor que yo estoy atendiendo. Entonces toca ser muy juiciosos, leer, mantenerse actualizado. Entonces, por ejemplo, uno en el Twitter, uno fácilmente le da en el botón de noticias y uno de pronto escoge los que le interesa seguir y que le reporten notificaciones y uno en 5 minutos al día, leyendo solamente los titulares, puede ya tener una información muy buena que le puede de pronto transmitir a un productor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy siguiendo a todas las agremiaciones, por ejemplo, Fede Café, entonces, de Fede Café, perdón, reportan los precios diarios de lo que se paga por carga de café, entonces tengo información muy rápida, estoy siguiendo, por ejemplo, el Banco de la República, entonces sé cuánto es la tasa representativa del mercado, el precio de la divisa del dólar, estoy siguiendo a la Cámara de Comercio de Bucaramanga, estoy siguiendo al SENA, estoy siguiendo al ICA, al IICA, entonces si empiezo a seguir a esas entidades, pues voy a tener información muy oportuna. ¿Y por qué me gusta
esta herramienta que les he ya pues hablado bastante, y es que es fácil de que esas entidades publiquen esas noticias ahí, porque si la hacen en su página web, realmente es un poco tedioso, desgastante y quita tiempo. O sea, yo sé que tienen que volver a meterse a la página, meterse en modo editor y empezar a hacer los cambios. Entonces eso a las entidades les da pereza y prefiere mejor esa información meterla en un Twitter, ¿sí? Entonces es como una sugerencia para poder de pronto estar al día en noticias y poder fácilmente detectar oportunidades. Y eso que les estoy diciendo ahora, pues también me gustaría que lo transmitieran a sus productores, a los campesinos que atienden, para que ellos también estén como en la movida, en la jugada y puedan encontrar por ellos mismos esas oportunidades, ¿sí? Entonces, mire, dice que la oportunidad son aquellos factores que resultan positivos, favorables y explotables que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa y que permiten obtener ventajas competitivas. Lo que se dice que donde uno vio una debilidad, otra persona vio fue una oportunidad, ¿cierto? Entonces, si está lloviendo, pues habrá uno que aprovechará para vender paraguas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hay una noticia, panorama de la producción de exportación del aguacate Hass, se está exportando, los municipios que está exportando, de pronto alguien se dio cuenta que en el mundo hay una deficiencia de este tipo de aguacates, que es muy nutritivo, tiene buen sabor, es personalizado porque un fruto pues alcanza para una sola persona, no hay necesidad de compartir. Entonces se ve que hay un crecimiento y hay una oportunidad. Pues una oportunidad para qué, pues para producir más. Aunque esta foto ya es vieja, ya de pronto toca buscar otras oportunidades más recientes que estén hasta ahora comenzando para poderlas aprovechar como al máximo. Bueno, después de las fortalezas y las oportunidades, ya empezamos con las cosas como negativas, ya la comunidad pues ya se llenó de mucho optimismo hablando de cosas, fortalezas y muchas oportunidades. Ahora vamos a afrontar las debilidades. Entonces dice que son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente. Por ejemplo, debilidades en una finca puede ser una debilidad la calidad del suelo, digamos que tiene un suelo muy pobre. ¿De quién fue la culpa de que el suelo sea pobre? Pues usted, porque usted fue el que escogió qué terreno comprar. Usted podía haber comprado en otro lado, de pronto por el tema de presupuesto no le alcanzó, o de pronto usted muy ingenuo no hizo un análisis de suelo, bueno, en fin. Pero usted realmente tuvo una responsabilidad de que su suelo no tuviera la riqueza de nutrientes que se tenía, ¿sí? O no lo cuidó, de pronto usted hizo un monocultivo, no hizo rotación, aplicó demasiado fertilizante sin necesidad y mató pues la parte de microorganismos del suelo. Bueno, diferentes factores, pero usted tuvo una responsabilidad, ¿sí? Tema de que usted no es líder, de que no trabaja en equipo, que es más individualista, que no se capacita, le da pereza a ese tema, que es desorganizado, que no lleva costos de producción. Bueno, hay todas las cosas que se puedan tener y se pueden mirar desde la parte individual, desde la parte de una finca o también desde una comunidad, como ya les había mencionado. Bueno, por último tenemos las amenazas. Entonces, las amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. O sea, hay algunas amenazas que son fuertes y demasiado fuertes. Por ejemplo, en el tema del cacao, el precio del cacao que se llegara a caer. Ahorita hace unos años teníamos esa preocupación porque se iban a detener las exportaciones a la Unión Europea porque el cacao colombiano tenía contenido de cadmio, que es un metal pesado y que no cumplía con los niveles permitidos y que se iban a detener las exportaciones. Entonces esas amenazas que no son controlables pueden de pronto realmente, o sea, como dice acá la diapositiva, ir en contra de la permanencia de una organización. Imagínense una comunidad de cacaoteros, por ejemplo, por allá en la Andazú y Cimitarra, San Vicente de Chucurí, El Carmen, que la mayoría están orientados al tema del cacao y que les vengan a decir que no, que hay una amenaza muy grande y que les van a detener todas las exportaciones, pues claro,
ahí la preocupación porque amenaza la permanencia de esas comunidades, de las fincas, de sus empresas, ¿sí? Entonces, esas también, todas estas cosas que son externas, tanto oportunidades como amenazas, se detectan leyendo, estar pendiente de las noticias, hacer una vigilancia tecnológica, vigilancia de información para poder estar pendiente. Ustedes saben que lo que se puede de pronto conocer de antemano o aprender las alarmas tempranamente, pues podemos tener más campo de acción para poder buscar estrategias que mitiguen esos efectos, ¿no? Bueno, vamos a dar unos ejemplos de fortalezas, porque, bueno, cuando hay una actividad, esta es la última, ¿no? Recordemos que esta es nuestro último encuentro sincrónico, ya pueden descansar, ¿sí? Pero entonces para esa actividad que les voy a pedir una matriz FODA, entonces les voy a dar un ejemplo de fortalezas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fortalezas, buen ambiente laboral. Apliquémosle a una comunidad rural. Un ambiente laboral es una comunidad, una vereda, que todos los vecinos se colaboran, que se estiman, que están pendientes de la seguridad de su vereda, que hacen bazares, que casi no hay peleas, que apoyan a sus líderes. Eso es un buen ambiente laboral, ¿sí? Proactividad en la gestión. Yo conozco líderes comunitarios o presidentes de veredas que están pendientes en la alcaldía de cuanto a proyectos salga una oportunidad, una ONG, que hay recursos, pum, le llevan la información a su vereda, a la comunidad, para mirar cómo gestiona proyectos y pasarlos a esas entidades y consiguen cosas, ¿sí? Pero hay otras comunidades que son muy dormidas, que no son proactivas y que le echan la culpa al gobierno de todo, y puede ser que sí tengan razón, que el gobierno es el culpable de todo, pero tampoco buscan la forma de mirar cómo aprovechar lo poco que da el gobierno para poder de pronto mejorar la calidad de vida de esa comunidad. Conocimiento del mercado, ¿sí? Esto de pronto más aplicado a las empresas, de que conozcan cómo se desenvuelve el tema del comercio, pero también una comunidad, si vimos, recuerden la herramienta de diagnóstico anterior, la del sondeo rápido de mercado, pues es hacer esa herramienta, aplicarla y conocer cómo funciona el mercado ya es una fortaleza para una comunidad. Grandes recursos financieros es una fortaleza. Imagínense una comunidad rural que de pronto todos los propietarios tengan una buena calidad de vida y que puedan hacer aportes, que digamos que no, que las vías terciarias están mal y que todos hagan un aporte de 100,000 pesos para contribuir con el mejoramiento de las vías, de hacer unas placahuella. Con unos vecinos así que tengan recursos, pues muy chévere, pero si de pronto la comunidad es de escasos recursos, pues ya es una debilidad, ¿sí? Buena calidad del producto final, bueno, es como enfocado al tema de empresa, pero si lo aplicamos al sector rural es que los productos que se ofrecen en esas comunidades son de buena calidad. Una comunidad que sus productos estrellas son todo el tema de cítricos, limón Tahití, naranja, mandarina, cierto, lima, todos esos productos y que sean producidos de forma orgánica y que tengan buena calidad, pues es una fortaleza que tiene. Posibilidades de acceder a créditos, sería una fortaleza, ¿sí? Que tengan buena reputación, vida crediticia positiva, equipamientos de última generación, que digamos que la comunidad, la mayoría de finqueros o de propietarios tengan buenas herramientas de trabajo, tengan sus fumigadoras, sus guadañadoras, que algunos tengan tractores, o sea, que tengan esa infraestructura adecuada, se puede considerar como una fortaleza. Experiencia de los recursos humanos, o sea, que sepan cómo tratar a sus trabajadores, que tengan como ese conocimiento de cómo hacer todos esos procesos que se requieren en el tema del talento humano. Recursos humanos motivados y contentos, ¿sí? Que la comunidad siempre trabaje de forma positiva, alegre, que no sea pesimista. Bueno, procesos técnicos y administrativos de calidad, características especiales del producto que se oferta, o sea, que los productos sean diferenciadores, ¿cierto? Que tengan un factor diferencial, como les decía, que es un producto orgánico, que es un producto saludable, que es un producto exótico, puede ser una característica especial, o que tenga algún tratamiento diferente, que está empacado, no sé, al vacío, o que estén encerados y que permite una mejor vida del producto. Cualidades del servicio que se consideran de alto nivel, ¿sí?
Entonces, se dan cuenta que aunque estos ejemplos están en la parte empresarial, se pueden aplicar al individuo, a una finca o a una comunidad. En cuanto a las debilidades, pues básicamente podemos coger las que les mencioné como fortalezas, pero ahora pasarlo al lado negativo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como debilidades, salarios bajos, que digamos en la misma comunidad el jornal esté muy bajo, que se pague de manera, pues, no tan de forma apropiada, de pronto que está por debajo de la media nacional, que entonces eso puede afectar todo el trabajo. Equipamiento viejo, o sea, la tecnología que se tiene en las fincas, en las comunidades viejo, que las guadañas ya no sirven, que las herramientas de trabajo ya están oxidadas, que no tienen infraestructura para el tema de establos ni galpones y está todo ya desbaratado. Falta de capacitación, no están capacitados en nada, o sea, todo ha sido empírico, aunque pues el conocimiento empírico no es para desmeritar, pero de pronto ese conocimiento empírico de pronto no le ha permitido de pronto mejorar sus labores, ¿sí? Entonces falta complementar ese conocimiento que se haya ganado con la experiencia, con conocimiento en capacitaciones, con paquetes tecnológicos, problemas con la calidad, reactividad en la gestión, ¿sí? O sea, que ellos esperan a que pase las cosas para hacer la actividad, o sea, son reactivos, o sea, son apagaincendios. Primero esperan a que llegue el incendio y después ahí sí miran a ver cómo soluciona. Y la idea es ser proactivos, ¿no? De que antes que llegue el problema, ya la comunidad esté pensando como alternativas para poder solucionar sin que llegue todavía. Mala situación financiera, escasos recursos, incapacidad para ver errores, o sea, también comunidades que se ponen una venda en los ojos y todo es la culpa del Estado y que son muy demasiado paternalistas y que el gobierno está obligado a darles y darles y darles, eso está en la Constitución y todo, pero ellos tampoco ven los errores que cometen, ¿sí? Entonces también es una gran debilidad. Capital del trabajo mal utilizado, que de pronto en las comunidades se hacen muchos esfuerzos de trabajo en cosas de pronto que no son rentables o que no, de pronto le quitan tiempo a las actividades o a las líneas productivas que sí lo son, ¿sí? En cuanto a oportunidades, regulaciones a favor. Aquí hablamos, por ejemplo, regulaciones ambientales, regulaciones en tema tecnológico, inclusive. Por ejemplo, bueno, regulaciones. Ahorita es una oportunidad de negocio que se ha visto en el país y es el tema de la cannabis sativa, ¿cierto? Como utilizada para el tema de salud. Y muchas empresas, y por ejemplo en Santander, en la Mesa de los Santos, han invertido en unos super invernaderos para la producción de esos aceites esenciales que sacan de la cannabis sativa. Y pues hay unas regulaciones que fueron a favor y que permitieron ese tipo de economía. Entonces son regulaciones a favor, ¿sí? Como ejemplo, competencia débil, que los productos que estamos ofreciendo en nuestra comunidad o en nuestra finca, de pronto otros no los tienen. Por ejemplo, que en Colombia son muy pocos los productores de aranzado, están muy pocos los productores de vainilla natural o de ese aceite nuevo de Sacha Inchi, y que como son poquitos, la competencia no es fuerte y eso permite la oportunidad de abarcar todo el mercado y tener mejor, ser más lucrativo, ¿cierto? Mercado mal atendido, que ahí no está en toda la competencia. Bueno, la competencia sí, pero la competencia atiende mal el mercado y usted como oportunidad, sabiendo que las trata mal, usted toma eso como una oportunidad para mejorar los servicios. Necesidad del producto, de pronto una oportunidad que están necesitando un producto que no se encuentra en el mercado actualmente, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, que está la tendencia en todos los productos de salud y de estética, el tema del aloe vera, ¿sí? Entonces el aloe vera está en las bebidas ahora como refrescos, como competencia de las gaseosas, entonces está las bebidas a base de aloe vera, champús con aloe vera, lociones con aloe vera, las cuchillas de afeitar, las bandas vienen con aloe vera como efecto calmante,
Entonces, es una necesidad de un producto y que de pronto se convierte en una oportunidad para aprovecharse en una comunidad, ¿sí? Inclusive si hay una alianza, digamos que una multinacional que Palmolive está necesitando 50 toneladas semanales de aloe vera y que necesita aquí en Colombia quien se las produzca. Eso es una gran oportunidad, eso es una necesidad de un producto y pues ahí está la comunidad o las empresas agropecuarias que puedan de pronto sacarle jugo a esa oportunidad que se detectó. Inexistencia de competencia, cuando no existe quien le ofrezca los productos que usted realiza, procesa. Tendencias favorables en el mercado, por ejemplo, el tema de la tendencia en el consumo del aguacate hass, tendencias favorables en el tema del café, que anteriormente uno el café, pues nuestros papás lo tomaban el tintico de la mañana y pare de contar. Y vemos que hay una tendencia favorable y es que ahora el café lo han incluido los jóvenes, o sea, antes de ir a la universidad se toman su café y ya no es un cafecito, un tintico, sino es un vaso de café, ¿sí? Y muchas empresas multinacionales pues han visto como ese negocio en Colombia y vemos como, por ejemplo, café tostado y Starbucks, bueno, ahí me perdonarán los que saben hablar inglés, esas cafeterías internacionales se han posicionado en Colombia y han hecho que de pronto el consumo de café aumente y al haber mayor consumo, pues el precio del café también aumenta. Son oportunidades que se encuentran. Fuerte poder adquisitivo del segmento meta. O sea, un producto que están necesitando, la gente hay y esa gente que lo necesita tiene plata para pagarlo. Eso es lo que se refiere con un fuerte poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, es que hay que hacer una cuña, pero qué culpa, qué culpita. Ahorita la tendencia es que, por ejemplo, la gente, digamos, estrato medio y alto, está optando por tener su casa en la ciudad, pero también tener una casa por fuera de la ciudad, en zona rural. Entonces, tiene su parcela, su casa campestre y quiere tener de pronto jardines, tiene que tener de pronto decoraciones, flores bonitas. Entonces, esas personas tienen plata, tienen recursos, tienen un poder adquisitivo. Y si yo soy un productor agropecuario y que soy inteligente y me puse a leer y analizar esas oportunidades escondidas, digo, oiga, yo tengo que ofrecerle plantas ornamentales para que puedan decorar esas fincas y esas parcelas y además ofrecerle otros servicios. Entonces uno de pronto ofrecer semillas de, por ejemplo, orquídeas, semillas de heliconias, ¿sí? Césped para los jardines o servicios de mantenimiento de jardines, sabiendo que ese segmento meta de esas nuevas personas que compran en el campo y que no tienen idea del sector agropecuario, pero quieren tener algo bonito y tienen plata, puedes ofrecer esos servicios, ¿sí? Entonces, esos son oportunidades. Amenazas, entonces conflictos gremiales, ¿sí? Por ejemplo, hace poco, bueno, hubo un conflicto gremial con los de Fedegan, ¿cierto? Fedegan le tenía uno de sus actividades era el tema de vacunación, pero el gobierno le quitó ese rubro para el tema, esos recursos para el tema de vacunación y se lo dejó a otras entidades. Y ahí hubo una discusión y bueno, ahí se vio afectado pues todos los ganaderos. ¿Por qué? Porque les quitaron el tema de ser país libre de aftosa. Entonces, ese conflicto gremial entre los presidentes de la gremiación de Fedegan con el gobierno, ese conflicto afectó y se convirtió en una amenaza para todos los productores de carne bovina. Regulación desfavorable. Por ejemplo, que en la parte avícola, que todos los galpones, más de 200 aves, tienen que cumplir todas las buenas prácticas avícolas, ¿sí? O que tienen que implementar todo el tema ahora de seguridad y salud en el trabajo, todas las entidades, tanto urbanas como rurales. Y esa regulación, aunque pues es favorable, pero es desfavorable para las empresas que no lo tienen, ¿cierto? Porque tienen que sacar unos recursos para hacer todo el montaje. Regulaciones desfavorables, por ejemplo, el tema de la leche, que
Anteriormente, en mi casa, pues cuando yo era pequeño, uno acostumbraba a comprar leche de cantina. Llegaba un señor en la lechera, llegaba o una moto con la cantina y a uno le servía la leche y uno sacaba la jarrita y pagaba. Una regulación desfavorable para todas las empresas que vivían de la leche y que tenían sus vaquitas y que tenían su clientela, pues fue algo desfavorable porque solamente se podía dar a vender leche que estuviera pasteurizada y los pequeños productores no tenían esa capacidad tecnológica y de dinero para poder hacer todos esos procesos, ¿cierto? Cambios en la legislación, que también va muy de la mano de las regulaciones con la legislación, competencia muy agresiva. Entonces, por ejemplo, que usted comenzó a producir, no sé, cítricos y todo contento y los precios eran buenos, pero después todo el mundo fue a producir cítricos y el precio pues se bajó. Eso puede ser, aunque los cítricos, ahorita el precio es estable, pero como un ejemplo, ¿no? De qué puede pasar cuando un productor tenía una oportunidad y la estaba desarrollando bien, pero entró otra empresa con fuerza y le robó mercado. De pronto, como ejemplo, en competencia muy agresiva y que sea más actual sería con el tema de la carne de cerdo, ¿sí? Que hay muchos pequeños productores que tenían sus porquerizas y cumplían con todo el tema normativo y regulaciones y legislación, ¿sí? Porque, por ejemplo, anteriormente se permitía la alimentación de los cerdos con la basa, o sea, con los residuos de la industria láctea, o sea, el suero, pero también se alimentaba con los restos de los restaurantes, se alimentaba también con los desechos de la industria avícola, pero entonces eso ya quedó prohibido, solamente pueden ser alimentados con concentrados y también con cereal. Pero entonces ahorita la gran competencia agresiva es en cuanto a las importaciones. Vemos, por ejemplo, Justo y Bueno o D1 que traen carne importada. Entonces uno mira chuletas de cerdo, carne de cerdo, pero entonces ya son de otros países y a muy bajo costo. Y eso hace que, pues, que se pierda eh, mucha venta por los pequeños productores, ¿sí? Aumento del precio de los insumos. También se puede relacionar con el tema de que estamos hablando de los cerdos, que como ahora se ha prohibido alimentarlos con otros residuos, con lavasas, con desperdicios de los restaurantes, entonces el concentrado lo pueden subir, o sea, y eso generalmente esas empresas son unos monopolios que pueden subir el precio casi que a voluntad, no están tan regulados, ¿sí? Cemento del mercado contraído, que un producto que ustedes están ofreciendo, de pronto las personas que lo estaban comprando ahora son mucho más pequeñas. ¿Por qué? Por diferentes factores. Pueden ser factores sectarios que normalmente eran, por ejemplo, personas de 40 años, de 50 años, que eran los acostumbrados a ese tipo de productos, pero que ahora ya no necesitan porque ellos son adultos mayores y que ya no requieren ese producto y ya la nueva generación ya no ve como atractivo ese producto, o sea, ese cemento se contrajo. Es que me tocaría hablar un ejemplo que no tiene nada que ver con el sector agropecuario, pero de pronto como para ilustrarlos. Por ejemplo, el tema de las motos Harley Davidson. Entonces, es unas motos que son grandes, pesadas, ruidosas, el consumo de combustible es demasiado. Y había un pequeño nicho de mercado que eran los harlistas, ¿sí? Personas adineradas, con espíritu rebelde, ¿sí? Y que tenían sus clubes y invertían en esas motos que son costosas. Pero ¿será que la generación, o sea, los hijos de ellos van a continuar con ese legado de la rebeldía, de comprar esas motos ruidosas, o están pensando en otro tipo de productos o tipo diferente para vincularse a un grupo social? O sea, puede ser que ese segmento se contraiga en las diferentes generaciones. Sí, por ejemplo, el tema de las gaseosas. Ahorita la Coca-Cola y la Pepsi le están dando supremamente duro y se está haciendo una contracción de ese mercado de las gaseosas y se están dirigiendo a productos naturales. Tendencias desfavorables en el mercado, también muy relacionado con lo que estamos hablando, ¿no? Tendencias desfavorables, o sea, que ya se están dando cuenta de lo nocivo que es el azúcar para la salud, que tantos niños que están ya en sobrepeso, en obesidad,
y la tendencia favorable a los productos que tengan demasiadas concentraciones de azúcar. Entonces, eso también puede ser convertirse en una amenaza si usted de pronto es productor de azúcar, ¿no? O de un producto que lo tenga en exceso. Competencia consolidada en el mercado. Pues, por ejemplo, los monopolios, ¿sí? Por ejemplo, una competencia consolidada en el mercado, digamos que están, otro ejemplo que no tiene nada que ver con el sector agropecuario, pero como para hacerme entender, que anteriormente estaba Movistar y estaba Claro, solamente esas dos operadoras, ¿cierto? Y que manejaban todo el tema de las líneas telefónicas y el internet. Son competencias supremamente consolidadas. Después llegó otra operadora y después llegó otra. Y ahorita esta nueva que llegó y es duro poder romper esa consolidación. Por eso les toca con estrategias demasiado fuertes, agresivas para poder romper esa consolidación que tienen esas empresas competidoras. Inexistencia de competencia. No se sabe cómo reaccionará el mercado. O sea, también comenzar un producto que usted no tiene ni idea porque nunca había existido en el mercado. Por ejemplo, escuché que la moringa ayudaba para el tema del sistema inmune, que para un tema de la salud, pero no tengo ni idea si la gente me va a comprar o no. No tengo experiencias, nadie ha sembrado, no sé qué pase. Entonces, eso también se puede convertir en una amenaza, pero de pronto en el mediano o en el largo plazo se puede convertir ya en una oportunidad. Entonces, como reflexión, los anteriores ejemplos están dados para hacer diagnóstico empresarial, pero que también algunas son aceptables o adaptables, perdón, a un diagnóstico rural de la comunidad. Es una debilidad. Comunidad con alto grado de resiliencia se podría considerar como una fortaleza. Comunidad en medio del conflicto armado, eso es una amenaza. No se puede controlar, es algo externo. Apoyo de entes gubernamentales y ONG son oportunidades. Entonces, esta herramienta conocida en la parte empresarial sí tiene posibilidades de ser aplicada en el tema de la extensión rural. Bueno, quiero escuchar a ustedes qué piensan, quedó claro, alguna duda, inquietud, aportes. ¿Todo está claro? ¿No hay ninguna duda? Sí, señor. Bueno, listo, entonces continuemos. Dice que acá que el análisis de FODA no se limita solamente a elaborar 4 listas, o sea, la parte de arriba. La parte más importante de este análisis es la evaluación de los puntos fuertes y debilidades, las oportunidades y las amenazas, así como la obtención de conclusiones acerca de la situación del objeto de estudio y la necesidad de emprender una acción en particular. Entonces muestra a ver si en otra gráfica puedo explicarles este pedazo. Muestro, a ver. En esta. ¿Sí? Porque es que, bueno, ahí toca analizar una cosa. Ahí en esa diapositiva lo que están diciendo que no es solamente hacer un listado de las fortalezas, de las debilidades, de las oportunidades y amenazas. Porque esto, aunque ustedes lo ven pequeño, aquí en esta celda es donde ustedes tienen que hacer todo el listado. Todo el listado de fortalezas, 5, 10, 15, las que encuentren con su comunidad o con su productor o en la finca que están trabajando. Las 3 debilidades, las 5, las 10, las 20 debilidades que se encuentren, las 5, 8, tantas oportunidades que detecten, las amenazas que hayan encontrado, 5, 10, 12, las que se encuentren. Y aquí en esa diapositiva que le estamos mostrando, lo que quiere decir es que no es suficiente ese listado, hay que hacer un análisis, y ese análisis se hace a través de ¿qué? De buscar estrategias, ¿sí? Que pueden ser estrategias FO. ¿Por qué se llaman FO? Porque se cruzan, ¿no? Con las fortalezas que son internas, que tiene la comunidad. ¿Cómo puedo potencializar o aprovechar estas oportunidades que se están brindando en la parte externa? Y la forma de aprovecharlas y redactarlas
serían las estrategias, ¿sí? Acá, la estrategia es DO. ¿Por qué es DO? Porque con las debilidades, perdón, ahí sería al revés, con las oportunidades, ¿cómo puedo hacer estrategias para que estas debilidades puedan mejorar? ¿Sí? Serían estrategias de supervivencia. Acá, estas estrategias FA, con las fortalezas, ¿cómo puedo mitigar? Recuerden que las amenazas no se pueden eliminar, se pueden bajar, mitigar un poquito para que no nos den tan duro. Entonces, con las fortalezas que tiene esa comunidad o ese productor, ¿cómo podemos afrontar esas amenazas para poderlas mitigar? Y eso serían las estrategias de supervivencia. Y acá yo les digo a mis aprendices que malo con malo, y se ponen a reír porque malo con malo, debilidades y amenazas. O sea, con las debilidades, ¿cómo puedo mejorar una amenaza? Nada. Entonces ahí son la oportunidad para hacer estrategias de fuga, de cómo de pronto analizar, bueno, este negocio no me dio, en esta finca no es rentable para nada la producción de ganado bovino. eh, entonces, ¿qué otra alternativa? Un plan B para poder buscar otra opción sin que pierda tanto, o sea, una fuga, ¿sí? Digamos un productor que, digamos, yo estoy trabajando haciendo extensión rural con un municipio que queda muy cerca a la zona de páramo, que estamos trabajando, digamos, con vetas y que tienen unas ganaderías lecheras y que después, de acuerdo al nuevo reordenamiento de zona de páramo, la finca quedó dentro del páramo, protegida, y le toca cambiarse de producción sí o sí. Entonces, toca buscar una estrategia de fuga porque la amenaza fue tan fuerte, las debilidades que tiene son tan fuertes, las fortalezas no le alcanzan, y toca que buscar un plan B, y el plan B puede ser cambiarse, comprar, vender la finca y comprar en otro lado. Otro plan de fuga puede ser hacer una reconversión, pasar de la producción bovina al tema de, no sé, de huertas, si lo permite, porque si está en zona de páramo, ni siquiera creo que para cultivos agrícolas. Tocaría de pronto pensar, no sé, en temas de agroturismo, en temas de turismo ecológico, si se permite. Bueno, ahí es muy difícil y por eso se llaman estrategias de fuga. Entonces, lo que les decía, en esa diapositiva no solamente es hacer el listado de fortalezas, debilidades, oportunidades semanales, sino empezar a hacer ese análisis. Y recuerden, este listado de fortalezas y debilidades y oportunidades y amenazas no lo hace el extensionista solo. Eso lo hace la comunidad. Usted lo único que tiene que hacer allá en esa taller es preguntarle qué fortalezas tiene, y usted solamente es anotarle y de pronto retroalimentar algunas cosas, pero es la comunidad la que le debe mencionar las fortalezas, le debe decir las debilidades. De pronto ellos que el tema de oportunidad de amenazas no tengan claro, pero entonces de pronto amerita hacer una capacitación previa en la herramienta de matriz DOFA o FODA y ponerles de pronto algunas tareas, y las tareas que consisten de que busquen en internet, que investiguen qué oportunidades y amenazas tienen, y hacer un nuevo taller para poder complementar esto, porque en un solo taller, si no se ha hecho previamente esa identificación de hacer esa lectura, de mirar noticias, pues ahí va a ser complicado que la comunidad le pueda hacer esos aportes. Bueno, eso era para explicarles esa diapositiva. Dice acá, solo con este tipo de análisis y evaluación integral del DOFA, FODA, estaremos en condiciones de responder interrogantes tales como: ¿tiene la comunidad puntos fuertes internos o capacidades fundamentales sobre las cuales se puede crear un plan de acción adecuado? Otro, ¿los puntos débiles de la comunidad la hacen vulnerable y la descalifican para buscar ciertas oportunidades? ¿Qué puntos débiles necesita corregir un posible plan de acción con la comunidad? ¿Qué oportunidades podrá buscar con éxito la comunidad mediante las habilidades y capacidades y recursos con los que cuenta? ¿Qué amenazas debe preocupar más a los líderes comunitarios y extensionistas rurales? ¿Y qué movimientos estratégicos deben considerar para crear un desarrollo de la comunidad? ¿Está funcionando bien el plan de acción que se está implementando? ¿Qué planes de acción debemos adoptar? ¿Y cuáles son los problemas principales que enfrenta la comunidad? Entonces, esto es lo que podemos obtener como resultado al aplicar esta herramienta FODA con nuestra comunidad.
Entonces sirve también, por ejemplo, para el tema de toma de decisiones, ya desde la parte del extensionismo rural. Entonces, por ejemplo, dice, la toma de decisiones es un proceso cotidiano, ¿cierto? Diario, mediante el cual se realiza una elección entre diferentes alternativas a los efectos de resolver las más variadas situaciones a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial. Es decir, en todo momento se debe tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, aquí en esta diapositiva dice, ¿será que sigo sembrando la variedad de Lisa F1 o será que me Federer F1, ¿cierto? Y eso lo está pensando un productor. Inclusive para analizar la lista con la Federer 1, podemos hacer una matriz de ese tema puntual y podemos tomar decisiones. Por lo anterior y antes de tomar cualquier decisión, la comunidad debería analizar la situación teniendo en cuenta la realidad particular de lo que se está analizando, las posibles alternativas a elegir, el costo de oportunidad de elegir cada una de las alternativas posibles y las consecuencias de futuras de cada elección. Bueno, acá me gustaría hacer de pronto un paréntesis, y es que si analizamos bien la herramienta FODA, hacer el listado de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ese es el diagnóstico, ¿cierto? Diagnóstico. Pero ya pensar en estrategias, ya estamos hablando no de diagnóstico, no, sino de planificación, ¿sí? Y recuerden, este curso es de diagnóstico, entonces de pronto, ¿sí? Con una comunidad, esta matriz FODA, por eso les decía que hay que hacerla como en dos jornadas, ¿sí? Primero, para el diagnóstico del listado de debilidad, oportunidad, amenazas, y otro encuentro, otra jornada, otro taller para, con lo que encontramos, empezar a diseñar las estrategias que sería lo que sería la planeación, o sea, el insumo para hacer ese plan de intervención como extensionistas con esa comunidad, ¿sí? Entonces, acá en esta diapositiva dice, creo que antes de todo debemos fortalecer nuestra capacidad de asociación. O sea, en la anterior se hablaban de ya meternos en el tema técnico y cambiar de una variedad de tomate, ¿cierto? Pero acá de pronto, entre toda la comunidad haciendo el ejercicio de forma participativa, dice, oiga, antes de meternos con el cuento de buscar una capacitación en temas técnicos del tomate, mejor mejoremos la parte de la asociación. Mire que estamos de forma desorganizada, somos individualistas y de pronto si nos agremiamos, si nos agrupamos, formamos una cooperativa, podemos canalizar mejores recursos, aprovechar el mercado, etcétera. Entonces, de eso se trata la matriz FODA, de que entre todos se puedan tomar decisiones. Dice, lo significativo y preocupante es que existe una gran cantidad de entidades profesionales y líderes comunitarios que enfrentan sus problemas tomando decisiones de forma automática e irracional, no estratégica, y no tienen en cuenta que el resultado de una mala o buena elección puede tener consecuencias en el éxito o fracaso de los proyectos rurales que se implementen, ¿sí? Entonces, ese es otro jalón de orejas para esas entidades y bueno, aquí es de todos, ¿no? Entidades profesionales como nosotros, líderes comunitarios, todos ahí podemos caer en que tomamos decisiones irracionales, llevadas de pronto por los sentimientos, por la emotividad. Digamos que, por ejemplo, fuimos a Agroexpo en Bogotá y nos dejamos deslumbrar porque vimos un robot que pasaba por los surcos del maíz y con la cámara detectaba si había deficiencia en agua, en nutrientes, y después nos entregaba como la estadística, ¿sí? Un doctor, un robot agrónomo, ¿sí? Y entonces todos encantados con ese robot que vimos así en la demostración allá en los pabellones, allá en Bogotá, súper bonito. Y entonces ese alcalde de ese municipio se compró 5 robots cada uno como por 40 millones de pesos y después lo va a aplicar en su comunidad. Y dice, bueno, doctor, y entonces me toca tener el limpiecito de los surcos y amarrar el robot que nos entregaron para que no se ruede por la ladera. O sea, de pronto no consideró la topografía del terreno y que este robot, es muy difícil que uno en una finca se tenga en este terreno desnudo. Y además, ¿por qué? Porque no es recomendable tener terreno desnudo, ¿cierto? Los que manejan agricultura ecológica, orgánica, saben que
un terreno desnudo es un terreno, pues, que genera, pues, que se puede erosionar mucho más fácil y que hay pérdida de nutrientes. Entonces, por malas decisiones, por personas que no hacen un análisis y de forma participativa se pueden llegar a estos errores. Y esto, pues, esa imagen es un poco descabellada, pero hemos visto elefantes blancos en todo el país y en temas agropecuarios, en temas de infraestructura, en vías, y es por eso, porque no hacen un diagnóstico participativo, al menos hagan una matriz FODA con la comunidad y que al menos permitan o generen ese espacio para tomar decisiones. Las organizaciones comunitarias deberían realizar un proceso más estructurado que les pueda dar más información y seguridad para tomar decisiones y así reducir el riesgo de cometer errores. O sea, yo lo que quiero es que ustedes, además de que apliquen esta herramienta, también les enseñen a sus comunidades a que ellos mismos las hagan. O sea, que de forma sistematizada organicen o identifiquen el problema, su necesidad y le busquen soluciones a través de estas herramientas metodológicas, para que así no dependan tampoco de nosotros como extensionistas, sino que ellos al conocer la metodología la puedan aplicar, ¿sí? Y por ejemplo, en una comunidad, en una vereda, está la Junta de Acción Comunal y las veredas pues tienen muchos problemas, problemas de agua, pues, el tema de acueducto, temas de salud, el tema de vías, ¿sí? El tema de plagas, enfermedades. Y de pronto la decisión que toman es a la ligera y solamente porque la decidió el presidente de la Junta de Acción Comunal y que de pronto no sabía todo este tema. Pero si la comunidad conoce todas estas herramientas y que pronto inviertan una jornada de trabajo para hacer o aplicar la matriz FODA, pues puede tener una repercusión positiva para el desarrollo de esa comunidad. La importancia de confeccionar y trabajar con una matriz de análisis FODA reside en que ese proceso nos permite buscar y analizar de forma proactiva y sistemática, ¿sí? Proactiva, ¿por qué? Porque es antes de que sucedan las cosas. Y por ejemplo, las amenazas generalmente son cosas que antes que sucedan y las oportunidades también son cosas que antes que sucedan, porque si la oportunidad ya se acabó y nadie hizo nada, pues esa oportunidad venció, ya no sirvió, ya no se llama oportunidad, ya dejó de serlo, ¿sí? Entonces, por eso se llama proactivas, porque antes de que llegue la amenaza o que esté la oportunidad, ya estamos buscando estrategias. Y sistemática porque es algo organizado, ¿sí? Enseñar a la comunidad a pensar de forma organizada para poder contrarrestar un problema o una necesidad. Esta es la matriz. Yo pues para la actividad como evidencia para esta semana pues ya se las tengo en Excel, bien bonita. Acá las fortalezas, ¿sí? Las colocan. Las fortalezas las van a encontrar en un estudio de casos. Es el mismo estudio de casos que utilizamos para la actividad número 1 de mapa parlante. Entonces se dieron cuenta que en ese estudio de casos de comunidad Loma de la Cruz de Almaguer, Cauca, hay muchos problemas, ¿cierto? Hay algunas amenazas, hay fortalezas, hay debilidades. Entonces, con ese estudio de casos, ustedes me organizan esa matriz FODA. Y ustedes hacen ejercicio de qué estrategias se les ocurren. Pues la idea es que esto se hace de forma participativa con la comunidad, pero pues para efectos pedagógicos, andragógicos, ustedes pues de pronto simulen cómo pensaría la comunidad y cómo pensaría usted como extensionista y cómo le buscaría una solución generando una estrategia, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas que usted encontró en ese estudio de casos, ¿sí? Y se puede enumerar así, F1, pues las F pues, de fortalezas, D pues de debilidades, la O pues, de oportunidades y la A de amenazas, ¿sí? Y pues una forma de tener como ordenadito la matriz. Acá pues les puse como la metodología de pronto más clara, qué es lo que significa cada una de las celdas, ¿sí? Que hacer una lista de las fortalezas, y eso es lo que ustedes trabajarían con la comunidad en esa jornada, en ese taller.
Bueno, ya las estrategias de FO y demás, pues ya las expliqué, ¿sí? Cuando cogí la matriz completa, ahí hablé de las estrategias que se pueden tomar. Acá, pues, aprovechar esta imagen pues, para decirles, ¿no? De que las estrategias realmente conducen a la acción, ¿sí? Y, por ejemplo, en un partido de fútbol, digamos, Colombia está perdiendo contra Argentina, está perdiendo 2-1. Y todos los jugadores, todos angustiados, le dicen al técnico, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos para ganar? Para cambiar el marcador. Y que el técnico les diga, no, pues, ahí como estrategia es que hagan un gol, ¿sí? Entonces, eso no es ninguna estrategia, eso no dice nada. Una estrategia es cuando se dan tácticas y esa suma de esas tácticas logran ese resultado. Entonces, a veces cuando les pongo esas tareas a los aprendices, me dan esas respuestas como las que les estoy dando, hacer goles, ¿sí? ¿Cómo hago para producir más? ¿Cómo hago para tener productos de mayor calidad? No, pues aplicar buenas prácticas agrícolas, pero hay que decirme cómo, o sea, cuáles son las estrategias, ¿sí? Y las estrategias, como les decía, es el conjunto de tácticas. Entonces, de pronto ahí como por pereza, yo creo, no redactan muy bien esa estrategia. Entonces, una forma de yo revisar si les quedó bien es que les pongo, bueno, usted léame la estrategia a su compañero y si ese compañero sabe qué hacer, sabe cómo ponerse en acción, es que la estrategia quedó bien hecha. Pero si al leerla el compañero no se pone en la acción porque no la entendió, quiere decir que la estrategia no es clara, ¿sí? Entonces, eso es tenerlo en cuenta. Estrategias. Bueno, eso también ya les había explicado, pero volverlo de pronto como a recalcar, ¿cierto? Esas son fortalezas que se cruzan con las oportunidades, pues siempre es de aprovechar, ¿cierto? De aumentar. Y las que se cruzan con las debilidades, pues ahí toca es mitigar o mirar cómo se pueden eliminar esas debilidades. Y las amenazas, pues no se pueden eliminar por completo, pero sí pueden de pronto mitigar. Acá pues un ejemplo de cómo se construye una matriz FODA, ¿sí? Para que la tengan en cuenta. Bueno, hasta aquí alguna duda, inquietud acerca de la matriz FODA, o todo está claro. Todo claro. Todo claro. ¿Ya la habían utilizado? ¿Ya la conocían, la matriz FODA? Sí, sí, señor, yo ya la había utilizado, pero hace como 2 años atrás. Bueno, ahí la pregunta es, ¿será que es mejor la matriz FODA y no utilizar de pronto el mapa parlante o las herramientas que vimos que son de rápido mercado, capacidades sociales? Yo pienso pues que tampoco es que reemplace una, sino que más que todo es que complementa, ¿no? Complementa a las otras. Y lo que ya hablamos en la primera semana, de que yo veo eso como unos satélites que hacen la triangulación y entre más satélites se tengan, tendremos mejor posicionamiento del punto que queremos georreferenciar, ¿cierto? Entonces, entre más herramientas de diagnóstico apliquemos, pues vamos a tener mucha claridad en el problema y la necesidad. Y por ahí dicen que identificar un problema es casi que tener el 80% de la solución. Si lo tenemos bien claro, es mucho más fácil llegar a una solución. Bueno, rápidamente vamos a ver la otra herramienta que se llama árbol de problemas, que también es una muy utilizada, sobre todo en el tema de proyectos de investigación, ¿sí? Y entonces el árbol de problemas, básicamente, lo que busca es identificar el problema, ¿cierto? Entonces, ese problema central se ubica en el tronco de ese árbol. Y ese problema se debe partir de que no es la ausencia, o sea, uno no puede decir, la comunidad no tiene liderazgo, ¿sí? Porque si uno dice que no tiene, entonces, pues si no existe, pues no hay problema.
porque si no existe no hay nada que hacer. Ahí uno trabaja siempre el planteamiento del problema como una deficiencia de algo, digamos, la comunidad no está capacitada en procesos de liderazgo, por ejemplo, o el líder tiene deficiencias en temas de gestión, pero no se puede hablar de ausencias, ya ahí da pie para que no exista un problema. ¿Sí? Y se dice que este método es útil en la iniciación y seguimiento del diseño y colaboración en la fase de aplicación de los proyectos. Bueno, el problema, como les decía, se ubica en el tronco. Las raíces son las causas que dan origen a ese problema, ¿sí? Y las ramas son los efectos. O sea, generalmente, pues, una causa, pues, puede generar un efecto. Y lo otro que se tiene que tener en cuenta es que hay causas que son principales, así como en un árbol hay raíces principales y también hay raíces secundarias, también hay causas que son secundarias o que son secundarias a una causa principal. Lo mismo los efectos, hay efectos principales y hay efectos que se desprenden de esos efectos principales. El árbol de problema es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa, o sea, problema central, la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa y efecto, o sea, lo mismo que se utiliza en el diagrama de espina de pescado. Para ello se debe formular el problema central de modo tal que permita diferenciar alternativas de solución en lugar de una solución única. ¿Sí? Si el problema da como resultado una solución única, quiere decir que está mal planteado, porque precisamente esta metodología lo que busca es buscar alternativas, varias alternativas de solución. Y esta imagen, mejor dicho, me la encontré con mucha suerte, pero realmente ilustra lo que yo quería mostrarles. Esta persona ve que este árbol tiene sus hojas amarillas, se están cayendo, y aparentemente la solución es, no, le riego, ¿cierto? Las hojas están amarillas, eso es un síntoma de que le falta agua, ¿sí? Y la solución es aumentar el riego de ese árbol. Pero mire, si uno analiza las causas, sí, de forma sistemática y de forma participativa con la comunidad, uno puede buscar o encontrar otras alternativas y dice, mire, otra cosa puede ser que algo tóxico está en el suelo, ¿cierto? O hay una deficiencia de algo, o alguien aplicó un herbicida de forma intencional al árbol, ¿sí? O sea, eso es lo que se tiene que buscar, que no se genere una sola solución, sino que se busquen varias alternativas de respuesta. Luego de haber sido definido el problema central, se exponen tanto las causas que lo generan como los efectos negativos producidos y su interrelación con los tres componentes de una manera gráfica. Y aquí, pues, el ejercicio es hacer preguntas y preguntas, ¿no? Entonces, bueno, este es el problema y ahí hay un buen tiempo para poder definir ese problema con la comunidad, ¿sí? Digamos que el problema es... En el ejemplo de Almaguer Cauca, en el estudio de casos, el tema de las basuras, ¿sí? Que no hay un lugar donde se puedan disponer, ¿sí? Entonces es el problema que en la comunidad de Loma de la Cruz no hay un lugar para la disposición final de los residuos sólidos, ¿sí? Y entonces uno empieza a analizar las causas. ¿Y por qué las causas? No, que la comunidad no está sensibilizada en cuanto al tema ambiental y los efectos que se provocan. Eso es una causa. Otra causa, que ningún vecino ha cedido terrenos para poder hacer ese lugar para la exposición final, ¿sí? Otro, que la alcaldía, bueno, y empieza uno a enumerar y uno como extensionista lo que tiene es que fomentar esa participación y preguntar, y hay más causas, y esta causa principal no hay causas secundarias, y empezar como a indagar, hasta que ya no quede más interrogantes. Después, ya con estas causas que se detectaron, empieza usted a analizar los efectos. Bueno, y si el alcalde no ha hecho ninguna gestión, ¿qué efectos puede generar en la comunidad? No, que puede generar desmotivación. Bueno, eso es lo que se debe hacer con esta herramienta
de usted, el extensionista, seguir indagando y fomentando la participación para tener mayores elementos a la hora de hacer este diagnóstico con árbol de problemas. Perdón. La técnica adecuada para relacionar las causas y los efectos una vez definido el problema central es la lluvia de ideas. Entonces, como todas las herramientas de diagnóstico que se trabajan en extensión rural tienen que ser participativas. Entonces, los que están acá sentados en la comunidad rural, ¿cierto? Y usted es el que, primero que todo, tienes que enseñarle cómo se hace un árbol de problemas. O sea, lo que le estoy haciendo a ustedes el día de hoy, aunque yo sé que la mayoría conoce esta herramienta metodológica. Entonces, que el tronco, que la definición del problema, que las causas, los efectos, y que por medio de lluvia de ideas, esa comunidad que puede ser un grupo focal, que usted haya convocado a 30 personas, pues obviamente de forma participativa, con enfoque de género, con inclusión social, y haya detectado ese grupo, y con ellos hacer la lluvia de ideas para poder obtener la información de las causas, los efectos y el problema. Sí, entonces la metodología, pues ya se las mencioné, se define el tronco central, se definen las causas directas, que son las raíces, se definen las causas indirectas, después se hacen los efectos directos y los efectos indirectos. Entonces, el primer paso de esta metodología es empezar con una lluvia de ideas sobre todos los problemas de capacidades importantes identificados durante el análisis de contextos derivados. Problemas centrales y empezamos a desarrollarlo con la comunidad. Espera que sonó como un pito, pero no sé de qué. Y después me doy cuenta que las soluciones que la comunidad es otra cosa. Y otra vez toca arrancar desde cero y volver a hacer la gráfica. Entonces, aparentemente se ve fácil, pero no lo es. Entonces, lo que requiere mayor esfuerzo y para mí lo más difícil es plantear ese problema. Si ya se tiene bien claro, ya encontrar causas y efectos es más fácil. Entonces, primero, la lluvia de ideas para encontrar ese problema o esa necesidad. Después, dentro del grupo, decidir sobre el problema de capacidad básico del entorno favorable, la organización y los individuos. ¿Sí? Entonces, entre todos definir, oiga, ese problema sí vale la pena analizarlo, sí vale la pena discutirlo, o hay un problema más prioritario. Ah, porque aclaro otra cosa. A diferencia de la matriz FODA, el árbol de problemas solamente le apunta a un solo tema, un solo problema. ¿Sí? En una matriz FODA usted puede incluir que problemas del agua, que problemas de liderazgo, que tienen problemas de capacitación, que tienen problemas en temas tecnológicos, que tienen problemas con las vías terciarias, con derrumbes, con erosión. Y todos esos problemas, analizarlos en conjunto y buscar estrategias. O sea, varios problemas. Pero aquí esta herramienta, el árbol de problemas, solamente usted puede analizar uno solo. Entonces, para el ejercicio y como evidencia de esta semana, de esos problemas que encuentran en el estudio de casos, solamente escogen uno. Entonces van a encontrar ahí en ese estudio de casos que hay problema con las basuras, que hay problema con las minas antipersonales, que hay problemas en la parte social. Bueno, ahí ustedes solamente escogen uno y le hacen el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Luego hay que dibujar un árbol y escribir el problema de capacidad fundamental en el tronco. Si se piensa que hay más de un problema de capacidad, dibujar un árbol por problema. Entonces, lo que yo les estaba diciendo, solamente un árbol por problema. Pero obviamente para ejercicio solamente vamos a tratar un árbol y con una comunidad sí es mejor un solo árbol. O sea, si vamos a trabajar otro problema, tocaría hacer otra jornada de trabajo diferente porque es que esta actividad con un solo árbol ya se nos va toda la jornada, toda la mañana, toda la tarde. No podemos en una jornada vamos a trabajar 3, 5 árboles. No, eso queda demasiado pesado. Paso 3.
Promover una lluvia de ideas entre las partes interesadas sobre las causas del problema fundamental de capacidad y anotar en tarjetas. Entonces, aquí sugieren esa metodología que en vez de, pues, de que todos hablen y que levanten la mano, entonces se les entrega papelitos, post-it, tarjetas y que ellos escriban todas las causas. Y entonces después uno recoge estos papelitos, se pone a leer y los empieza a ubicar debajo de del tronco, en las raíces, y los empieza a ubicar y de pronto agrupar, porque de pronto hay personas que repiten la misma causa, entonces eso da pie para reforzar de que es una causa principal, ¿sí? Y ahí entre todos, cuando el extensionista va leyendo, el facilitador va leyendo, uno puede hacer relaciones y decir, ah, mire, esta es una causa indirecta o una causa secundaria, ¿sí? Y hacer lo mismo con el tema de efectos, hablar de los factores de capacidad que posiblemente contribuyan a las causas, centrarse en los factores que sean motores potenciales de cambio, escribirlos en las raíces del árbol. Acá pues hace lo mismo con los efectos, también en tarjeticas, y después el extensionista pues hacer lectura y buscar las relaciones y después también promover la retroalimentación. El diagrama generado durante el ejercicio brindará una base para el debate y puede convertirse en un árbol de objetivos de capacidades, transformando aseveraciones negativas en positivas. Entonces, aquí sigue hacer el árbol de objetivos, pero entonces ese es supremamente fácil. Aquí lo que hay que hacer es transformar ese árbol de problemas que está con cosas negativas, ahora hay que pasarlo de forma positiva, ¿sí? Acá como puntos claves que yo ahora les mencionaba, no se puede definir un problema como la ausencia de algo, sino se tiene que definir como la existencia, un estado existente negativo. Por ejemplo, no existen vías veredales. Pues si no existen vías veredales, pues no hay no hay problema, porque es que no existe, entonces no hay nada que hacer. Sería una forma incorrecta de redactar un problema. ¿Cómo sería la forma correcta? Mal estado de las vías veredales, ¿sí? O sea, este que está demasiado exagerado es que no existen vías. Pues si no existen vías, pues yo imagino que es una selva virgen, es el tapón del Darién, no entra nada, no entra ni 4x4 ni nada. Entonces, si no entra nada, pues no hay problema. O sea, hay que es otra opción, ¿sí? Tener una comunidad en otra zona, ¿sí? Pero si se dice que las vías están en mal estado, o puede ser en pésimo estado, o sea, es un estado negativo y que pésimo, entonces da pie para buscar soluciones. La importancia de un problema no está determinado por su ubicación en el árbol de problemas. Ese es otro punto clave. Por ejemplo, que una causa, un efecto, entonces lo colocamos en la parte principal. Entonces, no, que porque está en la parte principal, en la parte central del árbol es el más importante. No, o sea, ahí la ubicación de las causas y los efectos no afectan ahí, como no le da como prioridad o importancia. Identificar problemas existentes, no los posibles, ficticios o futuros, es otra condición. Que acá en un árbol de problemas se analizan cosas reales, no futuras, no ficticias, nada de eso. Formular el problema como un estado negativo, que ya se mencionó acá, y escribir solo un problema por árbol. Bueno, eso ya también se había recalcado. Este sería básicamente el diagrama, ¿no? Pues ya, pues se sugiere con las comunidades rurales que yo les decía por temas andragógicos ser más ilustrativos, ¿no? Y que son más familiarizados con un árbol, con el tronco, con las raíces, y que lo que absorbe las raíces obviamente va a afectar el fruto y la rama. Entonces ellos tienen ya como esa analogía muy clara. Entonces, de pronto hacerles unas carteleras con el árbol, con el dibujito. Pero si quieren de pronto una opción más minimalista, más corta, se puede hacer con este tipo de diagrama. A la hora de hacerlo, pues nos queda algo parecido como a esto, ¿no? Producción agropecuaria insustentable en el departamento del Atlántico, y entonces acá están las causas y estos son los efectos. Pues esto de pronto se hace en diferentes niveles. Por ejemplo, esto se puede hacer en el nivel de los extensionistas con sus coordinadores, pero se puede hacer en extensión rural, el extensionista como facilitador y que lo hagan pues la comunidad, ¿no? Los campesinos, los productores. Bueno, esta es la temática de esta semana. 8:03. Siempre estoy como muy puntual. Ustedes pensaban que en esta segunda herramienta me iba a demorar mucho, pero no. Los defraudé. Entonces, no sé si quedó claro esas dos herramientas que vimos el día de hoy.
La espina de pescado, pues, no la traje a colación. ¿Por qué? Porque yo la veo muy similar con el tema del árbol de problemas, ¿sí? Pero bueno, para no dejarlos de pronto con la... Entonces, acá es... Vamos a ver si la puedo agrandar. Acá se anotan en las espinas, pues, las causas, ¿sí? Y acá esas causas le apuntan a un problema que va a originar unos efectos. Yo lo veo más completa el árbol de problemas y me gusta más, entonces por eso no me desgasté haciendo esa explicación con esta otra herramienta, pero también sí es opcional para ustedes. ¿Listo? Entonces, esta es la temática. ¿Alguna duda, inquietud de estas dos herramientas? ¿O quedó alguna duda, algún comentario, algún aporte? ¿Lo han trabajado ustedes en extensión rural o solamente para otros escenarios? El árbol de problemas y de objetivos nosotros ya lo habíamos trabajado en la carrera de trabajo social, más que todo para proyectos de desarrollo con comunidades. Es muy utilizado y es de muchísima utilidad a la hora de querer evidenciar y organizar como un problema y sus causas y también como los objetivos, o sea, el paso a seguir. Ivonne, ¿y ustedes lo hicieron de forma participativa con las comunidades o solamente como Sí, los profes? señor. Ah, muy chévere, muy chévere. Eso fue más enriquecedor aún, que no quedamos solo con nuestra visión como estudiantes y profesionales en proceso, sino que también la comunidad daban sus ideas en relación a eso. Ujú. Y es que la comunidad, como está realmente metida en el problema, ellos son los que sienten esas necesidades en carne propia, pues tienen una mejor visión que nosotros, los externos, los profesionales, y que a veces quedamos en el error de pensar que nos las sabemos todas y realmente no. Entonces, eso es lo que se debe hacer antes de hacer intervenciones en el sector rural, ¿sí? Hacer estos diagnósticos y no venirles ya a traer proyectos ya prediseñados, ya armados, sin tener en cuenta, pues, las necesidades reales de las comunidades. Bueno, ahora, si me lo permiten, voy a ya explicar la actividad, el taller de esta semana. No se asusten, ese es el último taller que van a presentar. Es muy práctico, entonces, primero que todo, es un cuadro sinóptico. ¿Por qué? Porque es que en vez de hacerles una evaluación, yo lo que quiero es que ustedes hagamos como el resumen de las herramientas que hemos visto. Y eso lo vamos a hacer a través de un cuadro sinóptico. Y ese cuadro sinóptico solamente va a colocar 4 herramientas: mapa parlante, capacidades sociales, sondeo rápido de mercado y medición del emprendimiento rural. Entonces acá me gustaría que otra vez repasemos y con sus propias palabras me digan el concepto de mapa parlante, el concepto de capacidades sociales, el concepto de sondeo rápido de mercado y el concepto de medición del emprendimiento rural. Que me digan los objetivos de cada uno, ¿sí? Si aquí necesitan ampliar celdas porque lo que van a decir es bastante amplio, pues se pueden agrandar. Dirigido a, cuando vimos estas herramientas metodológicas de diagnóstico, yo les decía a quién va dirigido especialmente, ¿no? Entonces acá ustedes me colocan a quién va dirigido esa herramienta. Por ejemplo, habíamos hablado que unos son para las familias, el tema de capacidades sociales, otros son para las organizaciones, como el caso de medición de emprendimiento rural, otras son para la comunidad en general, sobre todo con el tema de enfoque de género. Bueno, entonces ustedes me colocan a quién va dirigido y la metodología. Brevemente, recuerdan que para todas esas 4 herramientas yo les decía el antes, el durante y el después. Entonces, ahí brevemente con sus palabras me las recuerdan. Eso sería el cuadro sinóptico. ¿Alguna pregunta acerca de esta primera evidencia de esta semana? No, profe. Listo. Ahora, la segunda parte dice, en la matriz FODA de problemas y objetivos. El sistema de aprendices en forma individual haga lectura del estudio de casos que se adjunta en esta actividad. Ay, no se las adjunto. Bueno, ahorita se las adjunto en la plataforma.
Luego van a hacer el análisis de diligencia de la matriz FODA, las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas que identificó en la comunidad Loma de la Cruz. ¿Sí? Entonces recuerden que ese de Loma de la Cruz... No, se fue para... Con ese fue que hicimos lo del mapa parlante. Sí, señora, ese. Entonces ahí está este caso mapa parlante. Con ese, mira, ustedes ahí recuerdan que tenía una quebrada, eso sería como una fortaleza, una hora en moto, que hay cosas que es imposible transitar, no sé por qué, que el pozo séptico de alcantarillado, que pocas casas tienen. Bueno, ahí ustedes tienen de dónde escoger problemas y con base en la lectura de este caso de mapas parlantes de la comunidad de Loma de la Cruz, ustedes van a desarrollar la matriz FODA y el árbol de problemas y objetivos. Entonces dice que en forma igual a la lectura del estudio de casos que se adjuntan a esta actividad, luego hacer análisis de diligencia en la matriz FODA, las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas que identificó en la comunidad de Loma de la Cruz. Entonces, ahí en esa lectura están escondidas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿sí? En las celdas de estrategias determine desde el rol de extensionista las acciones que se deben desarrollar como estrategia. Aunque ahí estaría mal porque recuerden que siempre debe ser participativo, ¿no? O sea, ahí esas estrategias siempre se tienen que realizar con la comunidad, pero como lo vamos a hacer de forma, pues a distancia virtual, pues es imposible consultar. Entonces ustedes, solamente desde su rol como extensionista, ¿qué creen ustedes que acciones se podrían implementar ahí? Adicionalmente, realice el árbol de problemas seleccionando uno de los problemas. Recuerden, como el árbol solamente permite uno solo, entonces solamente tienen que escoger uno de lo que encontraron en esa lectura del estudio de casos. Y a ese problema, le sacan causas y efectos. Bueno, primero identifican el problema y le sacan causas y efectos. Subir a la plataforma en formato diligenciado que se encuentra junto a esta actividad puede utilizar su propio diseño de formato matriz FODA. O sea, si ustedes quieren, pueden diagramar o utilizar el que yo les presento, ¿no? Porque acá está el cuadro sinóptico en una hoja de Excel, ¿cierto? Que les voy a juntar en la evidencia. Y aquí hay otra, perdón, este es un libro. Y en este libro está una pestaña que es una hoja de cálculo, cuadro sinóptico, y aquí está la otra que es matriz FODA. De matriz FODA, pues ahí ya les dejé la diagramación para que ustedes me coloquen las fortalezas que hay en la Loma de la Cruz, las debilidades que encontraron, qué oportunidades hay, qué amenazas tienen. Y una sola estrategia, tampoco es que de pronto se amplíe mucho, una sola estrategia bien definida para hacer el cruce, ¿no? Recuerden, las estrategias FO, escoger de las fortalezas, cómo estas fortalezas de la comunidad pueden potencializar una oportunidad. Se llaman estrategias de crecimiento. Acá, en estrategias de O es cómo coger estas oportunidades y aprovecharlas para poder disminuir las debilidades que se tienen en esa comunidad, ¿sí? Si de pronto en ese texto no encuentran oportunidades así fácilmente detectables, pues de pronto ustedes pueden inventarse unas. Por ejemplo, una oportunidad, ¿no? Que el SENA brinda capacitaciones gratuitas para en tema de tal cosa, si no las encuentran, ¿no? Colocan estrategias. Amenazas con las fortalezas, la cruzan con las amenazas para diseñar estas estrategias. Y la idea es que con las fortalezas que encontraron en esa comunidad, cómo pueden mitigar las amenazas y las estrategias de fuga. Esos problemas de pronto que no tienen solución, ¿cuál es el plan B para de pronto que seamos menos perjudicados, la comunidad sea menos perjudicada? ¿Sí? Este matriz FODA sí permite varios problemas. En cambio, el árbol de problemas no. Entonces, uno solo. Digamos que van a trabajar el tema de las minas antipersonales, que van a trabajar el tema de la parte social, que van a trabajar el tema de las basuras, que van a trabajar el tema de las quemas. Bueno, lo que hayan encontrado, un solo problema y le encuentran causas y los efectos, ¿no? Causas directas y las de abajito son las indirectas, lo mismo aquí arriba. Si de pronto no utiliza todas las celdas, no pasa nada. Usted puede dejarme celdas vacías porque dice, no, es que solamente encontré dos causas directas y una indirecta y ya. Y no encuentro más. Ah, bueno, pues deje vacías las demás. Lo mismo con los efectos. Y los árboles de objetivos. Ay, se me olvidaba con el árbol de objetivos que yo les mencionaba que es pasar
de lo negativo que está como problema, pasarlo de forma positiva. Entonces, eso básicamente es cambiar la redacción, no es más. O sea, si tiene bien planteado el árbol de problema, cambiarlo a árbol de objetivos es simplemente en la redacción pasarlo positivo. Mejor les busco un ejemplo rápidamente. Muestra a ver. Está como video. Bueno, es que no sé si alcancen a leer. Vamos a ver si lo puedo agrandar. Pero es como para ilustrarlo más fácil. Por ejemplo, que aquí hay unos problemas como son como, parece ser que fueran de la parte social. Dice, por ejemplo, delitos graves. Entonces, en un árbol de objetivos serían delitos, en vez de graves, ¿cuál sería la palabra para transformarlo en que está en negativo, pasarlo a positivo? Delitos graves sería delitos menores, puede ser, ¿sí? Puede ser una opción para pasarlo a positivo. Acá falta de tejido social. Para pasarlo en un árbol de objetivos, la falta de tejido social sería existe tejido social. Desintegración de la familia. Pasarlo en un árbol de objetivos sería lo contrario. En vez de desintegración sería unidad familiar. Ambiente escolar no favorable. Para pasarlo a positivo, ¿cuál sería la reacción? Ambiente escolar favorable. Deserción escolar. Para pasarlo a positivo, no existe deserción escolar o los estudiantes asisten de forma frecuente al colegio, ¿sí? Buscar la forma de redactar para que vaya contrario a la redacción del árbol de problema, o sea, buscar la parte positiva, ¿sí? Y hacer lo mismo tanto en los efectos como en las causas, o sea, por eso es que no me detuve mucho y de pronto sí fallé en no haber incluido un árbol de pronto con un ejemplo de árbol de objetivos. Por ejemplo, acá, aquí está, por ejemplo, déficit de ríos. Para el problema de que la producción agropecuaria es insustentable en el departamento del Atlántico, y aquí se dice que hay uso indiscriminado de agroquímicos. Entonces, aquí para pasarle un árbol de objetivos sería uso adecuado de agroquímicos, ¿cierto? Para hacerlo positivo. En vez de indiscriminado, uso o adecuado. Insuficiencia de oportunidades, estímulos e incentivos en agricultura sustentable. Entonces, gran cantidad de oportunidades o existencia de oportunidades y estímulos e incentivos en agricultura sustentable, o sea, se pasa positivo. Falta de acompañamiento institucional y asistencia técnica. Entonces, para positivo sería acompañamiento institucional y asistencia técnica. Ocupación irregular del suelo. Entonces, de forma positiva, ocupación legal del suelo sería la forma positiva. ¿Sí? No sé si ya logré hacerme entender. Entonces, hacen el árbol de problemas acá abajito y aquí arriba, y después hacen el árbol de objetivos, que es la misma redacción, o sea, los mismos elementos, pero acá están redactados de forma positiva. Yo no pensaría, pues eso, ¿qué bobada tiene, no? Que no tiene mucha gracia, pero al cambiar la redacción, ya nuestra cabeza y sobre todo la de los participantes empieza a funcionar para producir estrategias que contribuyan a la solución. Cuando uno ve ese cambio positivo, se le prenden los bombillitos para ya pensar en planes y estrategias para poder mitigar o eliminar el problema que se detectó. Entonces, en conclusión, el cuadro sinóptico, ¿cierto? Con el resumen de lo que hemos visto en este curso, y la matriz FODA con el estudio de casos de Loma de la Cruz, que puede analizar varios problemas, y uno solo para el árbol de problemas. Ese mismo problema, recuerden que es el mismo del árbol de objetivos, ¿no? Lo que pasa es que aquí cambia, que está en estado negativo, aquí pasará a estado positivo. ¿Listo?
No sé si hay alguna duda, alguna inquietud acerca de la evidencia de esta semana, o O todo sea está que claro. el problema que se aborda ahí en el cuadrito, se me olvidó el nombre, ¿En el árbol de problemas o la matriz FODA? en la matriz FODA, es la misma que el del árbol de problemas, ¿sí? ¿O son diferentes? Eh, Pueden ser los mismos. Lo que pasa es que en la matriz FODA no solamente se abarca un solo problema. Ahí se puede trabajar es con todos los problemas que tiene la comunidad. Entonces, por ejemplo, quedaría más fácil para ese estudio de caso, ¿qué fortalezas tiene la comunidad? Entonces, hacer la lectura, ¿sí? De todas las cosas que tienen. Perdón, este no es este. Que tiene una historia de 60 años, que tocaría leer, ¿no? De que tiene servicio de transporte, que tiene servicio de cobertura eléctrica, de telefonía, entonces eso se puede colocar como unas fortalezas, que el tema de las basuras de pronto es una debilidad, que el tema del conflicto armado y de las minas, eso es una amenaza porque no se puede controlar. Entonces, ahí en la matriz FODA permite analizar varios problemas a la vez, ¿sí? Pero usted puede, de pronto de los que se encontró acá, solamente escoger uno y ese es el que puede utilizar para el árbol de problemas y obviamente para el árbol de objetivos porque ese es la mismo, ¿no? Entonces acá puede estar trabajando el tema de las basuras, de las minas antipersonales, del conflicto armado, pero acá solamente trabajar de las basuras, ¿sí? Y acá pues el árbol de objetivos es la continuación del árbol de problemas, o sea, no lo vean como forma separada, es la continuación. O sea, está la primera parte y está la segunda parte. No sé si ahora sí ya quedó más clara la actividad. Sí, sí, señor, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda, inquietud? Buenas noches, profe. ¿Qué más, Julián? Bien, sí, señor. Tengo una duda, es con el cuadro sinóptico. Ujú. ¿Qué es lo que tenemos que colocar ahí? Bueno, bueno. Acá en ese cuadro sinóptico, yo quiero, como en vez como una evaluación, yo quiero que con sus propias palabras hagan el esfuerzo de acordarse lo más que puedan de cada una de las herramientas que ya vimos. Entonces, de mapa parlante, ¿qué es el mapa parlante? ¿Cuál es el concepto de mapa parlante? Entonces, usted puede decir, es una herramienta gráfica que permite la participación de la comunidad en donde se coloca el territorio y se pueden identificar factores de infraestructura. Bueno, con sus palabras lo que recuerde, ¿sí? Ya hace lo mismo con todos ellos. Después, los objetivos de ese mapa parlante. ¿Qué es lo que busca un mapa parlante? ¿Sí? Después, ¿a quién va dirigido ese mapa parlante? Y por último, ¿qué metodología se usa? Y mire, si quiere recordamos, por ejemplo, cómo se expusieron cada una de esas herramientas. Por ejemplo, muestra acá, vamos miremos con el mapa parlante. Entonces yo siempre pues les colocaba, por ejemplo, ¿qué era? Una diapositiva para qué era, una diapositiva para cuáles eran los objetivos, otra diapositiva para quién iba dirigido y otras diapositivas para la metodología, el antes, durante y después. ¿Sí? En todas las herramientas y en todas las presentaciones van a encontrar que manejé eso, el concepto, los objetivos, a quién iba dirigido y la metodología. Y aquí como evidencia lo único que quiero es que pues no sea un copy-pegue, sino que con sus propias palabras me recuerde qué eran los conceptos, cuáles eran los objetivos, a quién va dirigido y cómo era la metodología que se manejaba. Y hacer lo mismo para las cuatro herramientas que vimos durante este curso. ¿Listo? Ok, ok, muchas gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda, inquietud de la evidencia, de esta última evidencia de este curso? Bueno, parece que no. Entonces, hoy estamos a lunes 9, entonces la idea es que me envíen evidencias, bueno, mejor dicho, este curso se cierra
les voy a dar plazo hasta este domingo. O sea, pues la idea es que ustedes no sacrifiquen un fin de semana, sino que traten de ponerse el día en las evidencias durante esta semanita, pero los voy a esperar hasta el domingo 15 para que me entreguen las evidencias y se pueden poner al día de lo que tengan atrasado. Y el día lunes ya paso el reporte para la generación de los certificados. ¿Listo? Entonces, plazo para tener todo al día el domingo 15. Y bueno, ya pues aprovechar que este es nuestro último encuentro, pues agradecerles por toda su participación, su disposición, su interés en esta formación y los invito pues a que estén pendientes. La idea es que continúen con nosotros la formación y poder estar en el siguiente módulo, que es el de elaborar planes de intervención. Ya como hicimos el diagnóstico, ahora lo que vamos a hacer es hacer la planeación de las actividades que se van a realizar con la comunidad. Entonces ahí hay otras nuevas metodologías para priorizar problemas. Bueno, hay unas cosas muy interesantes y muy prácticas, muy aplicables con la comunidad. Entonces, los espero, ¿no? Los espero. Muchísimas gracias. Entonces, si quiere, ya nos podemos despedir. Muchísimas gracias, profe, por todas estas clases, fueron muy enriquecedoras. Gracias, Ivonne. Bueno, Muchas gracias, entonces, profesor. bueno, Hasta Julián, mañana. bueno, que descansen.